Los líderes debemos quitarnos esos pesos que afectan a nuestros pensamientos, a nuestras decisiones, a nuestras acciones e inclusive a las personas que lideramos. Esto es Liderazgo en Acción, el podcast para quienes quieren crecer, servir y dejar una huella a través del liderazgo. La nutrición con el liderazgo, ¿verdad? Pero ya lo vas a ver. Mira, yo no me quiero perder nada de lo que Daniela es, así que te quiero contar quién es Daniela, por qué está aquí. Y Daniela es una nutricionista con 16 años de experiencia. A través de su propia vivencia, después de luchar más de 12 años con sobrepeso, ha estructurado un método para integrar un estilo de vida saludable sin restricciones. Logró alcanzar su peso deseado hace 13 años y ha logrado mantenerlo hasta la fecha actual. Y como les dije, es mi nutricionista y ha logrado que después de tantas luchas que he tenido, de verdad, baje de peso. Pero ahora vamos a hablar de qué peso estamos hablando. Así que súper bienvenida, Dani. Y quisiera comenzar preguntándote, ¿qué tiene que ver la nutrición con el liderazgo? Qué buena pregunta, Jelly. Muchísimas gracias. Bueno, en realidad, primero hay que aprender a liderarse uno mismo internamente. Y para esto, y ustedes me dirán, ok, se lidera uno y qué tiene que ver esto con la nutrición. Y en realidad, por un lado, como tú sabes, detrás de los comportamientos con la comida hay un montón de factores que hay que tomar en cuenta para que uno pueda realmente primero conocerse, aceptarse y posteriormente amarse y quererse transformar en quien uno realmente quiere. Y dentro de ese de amarse, Dani, y transformarse en quien uno quiere, ¿no? Porque a veces las personas decimos, pero yo no quiero dejar de ser yo misma, yo soy quien soy y no quiero dejar de ser yo misma. Pero en tantas citas que hemos tenido contigo, y por eso te invité, porque realmente ha sido un cambio y no es solo físico, ¿no? En ese, yo quiero seguir siendo la misma, ¿por qué yo tengo que ser otra persona? ¿A qué te refieres con eso? Porque a veces decimos eso, pero tal vez un comportamiento que llevamos un tiempo y ya no es más necesario. ¿De qué se trata eso? A ver, qué bueno tu enfoque desde tu punto de vista. Primero que nada, es imprescindible aprender a conocer quién realmente eres y no quién deberías ser, acorde a lo que establecen los diferentes parámetros de la sociedad. Y para esto quiero recomendarles un libro bellísimo que se llama Morir para ser yo, que es de Anita Moorjani. Ya les voy a dejar esto escrito. Y es una forma de irnos conociendo quién realmente somos, desde el hecho de cómo nos comportamos, que nos detona la ira, la tristeza, que son las emociones que menos se toman en cuenta. Y el momento que tú logras conocer realmente quién tú eres, puedes realmente comenzar a transformarte en quien tú quieres. Entonces, porque muchas veces decimos, ok, yo no tengo capacidad para ser tal persona, para sentir que merezco, para sentir que realmente sentirme inclusive guapo o guapo, seguro de mí mismo, y esto hay que reprogramar y esas son las cosas en las que tú te puedes. Sí, súper interesante lo que habla Dani, porque para yo poder trabajar en mi peso, en mi peso físico, tuve que trabajar en otros pesos y ya vamos a hablar de eso también. Pero es súper importante aceptarte y amarte como estás. Y en eso Dani trabajó muchísimo conmigo. Así que yo siempre, si ustedes se acuerdan, en un episodio yo hablaba que la primera sesión Dani me preguntaba de mi vida, de mi hijo, de mi esposo, de cómo me siento, de mis sentimientos y yo decía, ¿a qué horas me pesa? ¿A qué horas me pesa? ¿A qué horas me mide Dani? Ya se acababa la hora de consulta y yo no tenía ninguna medida, cuánto de peso iba a bajar, cuánto de grasa estaba y todo eso que estamos acostumbrados, ¿no? Pero Dani me hizo varias preguntas. Entonces, Dani, sería chévere que expliques a nuestra audiencia de qué pesos estamos hablando, por qué tú tomaste esa dirección distinta en la nutrición, porque realmente eres una nutricionista distinta y trabajaste mucho en mí y el peso como que quedó ahí de lado, sin embargo fue el resultado.
Sí, efectivamente no es que el peso, no es que no lo vamos a tomar en cuenta, más simplemente es como el resultado de todo el trabajo que hacemos de por medio. ¿Y por qué me direccioné por acá? Y es porque como tú contabas al inicio, yo sufrí de sobrepeso muchísimos años, intenté un montón de cosas, digo, todo lo que tenía, lo ofrecían las revistas, yo lo tenía, todo lo que ofrecían los ventas por televisión, yo lo tenía, todas las dietas las probaba y todo era tras un intento fallido. Tenía un nivel de ansiedad muy alto. ¿Y qué es lo que yo buscaba detrás de ese adelgazar? Que esa es la primera pregunta que yo siempre les digo, ¿qué estás buscando sentir? Ajá, Y yo realmente ajá. buscaba sentirme más segura de mí misma, disfrutar de la vida, en realidad. Mm, Y ujú. claro, yo bajo de peso y me doy cuenta que seguía triste, que no me sentía segura de mí misma. Y ahí es cuando me di cuenta que había que trabajar otras cosas porque la ansiedad seguía de por medio y el nivel de ansiedad que yo tenía realmente era altísimo, al punto que les comparto que yo llegué a comerme 20,000 calorías en un solo día, me daba un montón de vergüenza, pero no podía lidiar con todo lo que me estaba pasando internamente desde lo emocional y también vivía en una restricción muy fuerte. Entonces, cuando logro resolver todo este tema, me doy cuenta que primero tenía que conocer quién realmente era yo, cómo realmente funcionaba, qué me molestaba, qué me ponía triste, cómo gestionar estas emociones para después realmente poder Wow. reprogramarme y lograr el sentirme segura de mí misma y con la capacidad de disfrutar en la vida. Dani, tú acabas de describir lo que es el autoliderazgo, ¿no? O sea, es total, porque es, oye, primero conócete, desde ahí diseñate y desde ahí trabaja en qué quieres hacer de ti, de tu vida, ¿no es cierto? Con responsabilidad propia de ti misma y cerrando círculos, bueno, haciendo lo que tengas que hacer, pero eso es el autoliderazgo, ¿verdad? Así es. Aparte de esto, creo que es importantísimo primero, como dices tú, autoliderarnos para después tener la capacidad de hacerlo. Esto es como cuando uno está en el avión y dicen si se despresuriza, va a caer las mascarillas. Primero póngase la mascarilla de oxígeno usted para que Así después es. pueda ayudar al resto. Y es la misma lógica. Así es, Dani. Qué lindo ejemplo, qué lindo ejemplo. Vamos a hacer un break, vamos a hacer un break este momento y regresamos en unos minutos. En el corazón del Ecuador, el Tecnológico Universitario Pichincha marca la diferencia en educación superior. Fundado en 2000, comenzamos como una escuela secretarial, evolucionando para responder a las necesidades de nuestra comunidad. Somos pioneros en inclusión, ofreciendo desde 2014 carreras especializadas para la comunidad sorda. Extendemos nuestras alas. Tenemos presencia en Quito, Puerto Quito, Pedro Moncayo y centros de apoyo en varias provincias del Ecuador. En 2022, el Consejo de Educación Superior, CES, nos otorgó la condición de tecnológico universitario. Y en enero de 2024, con mucho orgullo fuimos cualificados. Cada uno de nosotros ha recorrido un arduo camino siempre en búsqueda de la excelencia y la transformación. Compartimos la misma visión y los mismos valores de servicio a los demás, amor al ser humano con integridad, lealtad y responsabilidad. Y por eso hemos decidido unir nuestras fuerzas en una empresa, Ki, que representa la esencia de lo que hacemos. Ki no solo simboliza abrir puertas, sino también desbloquear el potencial y simboliza esa fuerza interior que cada ser humano tiene dentro. Estamos para acompañarte a lograr tus mejores objetivos. Estamos para servirte. Te vamos a compartir 4 tips para hacer una vida de significancia y trascendencia. 1. Trabaja de manera integral primero en ti. Enfócate en ser una persona valiosa que hace cosas valiosas para lograr resultados valiosos. Ser, hacer, obtener. 2. Te voy a compartir algo maravilloso que uno de nuestros mentores nos dijo. El éxito es hacer cosas pequeñas, extremadamente bien hechas y de manera constante, y de manera constante, y de manera constante para crear hábitos poderosos. 3. Evalúa tu avance de manera periódica y hazlo de manera honesta, sin engañarte. ¿Para qué? Para definir acciones correctivas si lo requieres e impleméntalas inmediatamente. 4. Disfruta el camino, no solo la meta. Disfruta esos pequeños logros que te van a llevar a ese gran sueño. Esto además te va a impulsar a creer en ti, a creer en tu entorno, pero sobre todo a creer en lo que está por venir. Por eso, nuestro propósito es acompañar en la transformación de personas y organizaciones. Si quieres lograr tus sueños,
Estamos para ti. Búscanos. Encantado de estar acá con una invitada súper especial. Bueno, sí, realmente que es interesante el tema de que no todo tiene que ser perfecto. Yo escuché una frase que decían, todo es perfecto, ¿no es cierto? En el sentido de que no importa lo que pase, sin importar lo que pase, sin importar las circunstancias, es perfecto por algo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí te dejo lanzado nomás, no tiene que ser perfecto, pero todo es perfecto y creo que vamos a disfrutar de un tiempo súper especial, estoy segurísimo de eso. Así es que bienvenidos a todos y un gusto siempre estar acá. Gracias, gracias. Gracias a la comunidad no oyente que nos está mirando. Me encanta saber que estamos agregándoles valor. Bueno, Dani, yo quisiera preguntarte, cuando hablaba contigo de este podcast, tú decías, para liderar tienes que quitarte varios pesos de encima. ¿De qué pesos estamos hablando? ¿Qué es eso todo integral que deberíamos quitarnos los líderes para poder liderar livianos? Ya, primero creo que lo que acaba de pasar es como el ejemplo perfecto, el tema del perfeccionismo. Sí, cuando queremos controlar las cosas, querer controlar el resultado, cargamos un peso encima y en realidad lo único que podemos hacer es realmente controlar cómo caminamos. Yo digo, esto es como surfear, no podemos controlar cómo la ola viene, pero sí cómo la tomamos. Y para esto quería compartirles algo que yo hice, porque yo cargaba dentro de estos pesos el perfeccionismo, tenía miedo a hacer el ridículo, a equivocarme, y una de las cosas que yo hice justamente en este proceso personal y que me toca hacer con algunos pacientes, porque o es blanco o es negro, o cumplen la alimentación perfecta o incumplen de manera tan imperfecta que nada es mediocre, entonces terminan boicoteándose. Y lo que yo hacía es comencé a cometer errores y a hacer el ridículo de adrede. Yo salí alguna vez con 2 zapatos diferentes a la calle, simplemente de entrenamiento para poder lograr este mayor liderazgo de mí misma y también esta mayor libertad. Entonces, y reírse de uno mismo, ¿no? Es que aparte justo lo que acaba de decir Byron, en realidad todo es perfecto. Entonces simplemente hay que fluir con lo que está disponible. Y parte de esto, el hecho de que sea justamente uno quitarse estos pesos, es permitirse ser a nivel emocional quien realmente eres. También estas trabas y estos bloqueos que venimos cargando, quitarnos de esto y también el hecho de poner los límites, ¿no? Que es parte de lo que hicimos contigo hace poco, ya que muchas veces inclusive nuestro cuerpo genera grasa para poner estos límites que a veces no sabemos cómo ponerlos. Entonces, cuando tú logras liberarte desde aquí, de sacarte todos estos pesos, es mucho más fácil caminar y uno anda más liviano por la vida y más libre. Lindo, ¿no? Qué lindo esto. Y miren el enfoque que Daniela nos da, ¿no? Desde hablar de no solo el peso físico. Y en verdad ahí yo entendí por qué Daniela dejaba como, al final también era importante, obvio, siempre me entrega no quiero decir dieta, el plan nutricional, porque estoy prohibida de decir dieta. El plan nutricional, obvio te entrega, pero Daniela ha trabajado tanto conmigo, miren, en esto del perfeccionismo, y trabajó también en esta cuestión de poner límites que yo no me había dado cuenta. Pero un día llegué enojadísima a su consultorio, me pasa eso y tal, ¿y qué hiciste? O sea, nada, ahí comiéndome cemento solita, enojada con el uno, enojada con el otro, pero no había hablado y yo no me había dado cuenta de eso. Y eso que vas guardando también te engorda, también te pesa, también está atrás tuyo y vas cargando eso y no estás libre para liderar tu vida, para autoliderarte. Entonces, súper importante estos pesos. ¿Qué opinas, Byron? Me parece que es un tema poco presentado, poco discutido también, pero súper importante, ¿no? Porque generalmente, no creo yo, nos enfocamos en ir al gimnasio o hacer dieta, nos enfocamos en las actividades, en las acciones, cuando realmente nosotros hemos hablado mucho del ser, ¿no? No solamente del hacer, del tener, sino del ser. Y me parece que eso es súper importante en realidad, porque cuando trabajamos en el ser realmente hay cambios y no se trata de hacer una dieta, diría yo, o de ir al gimnasio, sino de ser una persona saludable, de quien tú eres. Y tienes que hacer cosas para eso, obviamente, pero algo que he visto, que he podido aprender es justamente eso. O sea, los cambios a todo nivel se van a dar cuando tú eres una persona consciente de tu salud, cuando eres consciente de todas las cosas que vas
que vas siendo en realidad, ¿no? Y luego tienes que hacer cosas, pero eso ya no es lo más importante necesariamente, sino quién quieres ser tú. Y yo creo que este tipo de temas no se tratan a la profundidad que se deberían, pero son fundamentales para generar cambios importantes, ¿no? Así es que tú estés acá realmente me parece espectacular, porque tratamos eso, ¿no? Es que claro, hay que empezar primero por los hábitos de uno, y uno, como acaba de decir Yerli, yo digo, comerse cemento también engorda. Y también produce estreñimiento. Hay veces que yo digo, ¿qué tienen ahí atrapado tanta miércoles ahí adentro para que no puedes ir y no la puedes soltar? Entonces solo lo logras cuando logras conocerte. Entonces, y también cuando logras gestionar y equilibrar, que realmente es un arte. Entonces la idea es como ir generando, la alimentación es importante, pero más allá del hablar de carbohidratos, proteínas y grasa, que todos sabemos lo que es, creo que la mayoría, es realmente ver lo que tú necesitas. Y es increíble cómo a través de los alimentos tú también puedes equilibrar tus emociones. Por ejemplo, si tú estás enojado, no te recomiendo algo picante, necesitas algo que te ayude a enfriar, como la menta, como el agua de coco. Si estás deprimido, es importante más bien el picante, entonces, y evitar lo que son alimentos oscuros, por ejemplo. Y cuando estás triste, la misma historia, es como hay ciertos alimentos y procesos de contención para que cada uno se vaya gestionando. Y la actividad física, más que verle como algo de voy a bajar de peso, es algo que me va a ayudar a eliminar el estrés. Y es un momento en el que tienes una cita contigo mismo, con tu cuerpo, sin necesidad de sacarle el aire, pese a que a veces es necesario y algunas personas disfrutan. Dani, me acordé ahora que tú me decías, ¿qué tal si? Porque yo decía, ay, tengo que tomar agua de coco, tengo que tomar la menta, tengo que evitar el carbohidrato y cosas así. Y Dani un día me dijo, ¿qué tal si le cambias el tengo que por el elijo? Y eso cambió un switch, pero grandísimo para mí, porque era como yo me lo estoy permitiendo, no me estoy obligando a, sino me lo estoy permitiendo. ¿Cómo trabajas en esa parte, Dani? ¿Qué tanto impacto tiene eso en tus pacientes de esto, de cambiar el tengo que por el elijo, hacer lo que voy a hacer? Entonces, por eso es que yo te decía, evitar utilizar la palabra dieta. ¿Por qué razón? Porque es un término muy tergiversado. Es un término que se utiliza en el ámbito de la nutrición el rato que tú armas planes alimenticios, pero el hablar de dieta es restricción, es martirio, tengo que, y en realidad la importancia es ahí, primero de reconciliarte con los alimentos, con tu cuerpo, y por otro lado también el hecho de que tú vayas identificando que de pronto dejas de comer ciertas cosas porque no te da ganas. No es una restricción de no puedo, y en especial ahorita que se vienen las fiestas, yo les digo, es ir viendo cuando tienes ganas de algo y disfrutarlo, pero no irte como al extremo de no tengo que comer esto o tengo que hacer el otro, y ahí es cuando vas tú conociendo tu cuerpo, que es el mejor mapa de cómo tienes que llevar tu vida a nivel de hábitos alimenticios y de actividad física. Y qué lindo, yo les cuento, Byron, imagínate que Daniela siempre comienza sus sesiones diciéndome, ¿cómo has estado? ¿De qué te ha dado ganas? Y yo así, y yo ahí aprovecho, ¿no? Mi verde, mi yuca y todo lo que me gusta. Ok, te voy a poner. Y me pone el plan alimenticio y yo me siento así como, qué lindo, me da gusto, me mima, también me está mimando, pero en verdad está haciendo que yo aprenda a mimarme también, a hacerle caso a mi cuerpo, a desarrollar esa intuición con uno mismo. Qué importante que es desarrollar esa intuición, ¿verdad? Así es. Claro, ahí me queda una inquietud, ¿no? Porque a ver, ¿qué pasa si Erly dice, oye, me da ganas de pastel, me da ganas de papas fritas, de comida chatarra, y de esto también le pones en la dieta? Qué buena pregunta, Byron. Bueno, cuando el cuerpo está con toxinas, te va a pedir cosas no tan saludables. Es un hecho. Entonces, porque la industria alimenticia con química está hecho para eso. Pero cuando tú logras tener un cuerpo de equilibrio, tiende a pedirte cosas saludables, y de vez en cuando, si te pide un pastel, si de vez en cuando te pide inclusive papas fritas, si es de vez en cuando no pasa nada. Entonces, ahí justo como ese equilibrio, pero eso es una línea tan delgada en el hecho de si estás con toxinas o realmente es solo un tema de antojo. Me parece interesante porque ponte, ahora estoy haciendo un poco de ejercicio y entonces hay cosas que ya no me llaman mucho la atención, ¿no? Y que no me apetecen, golosinas, cosas como esas, no me apetecen. Y lo que tú dices, ¿no? Cuando no tienes, o tienes menos toxinas, entendería, ya tu cuerpo mismo te va regulando y todo, ¿no? Esto es buenísimo. Sí. Imagínate que en ese sentido, yo tenía mucha hambre en las noches. Y era como esa parte que no sabía cómo controlar.
Y nada, comencé con este sistema de nutrición, este acompañamiento con Dani, y hoy no tengo hambre en la noche. O sea, ahí me tomo una sopa de verduras y me quedo súper bien. Y de verdad el cuerpo te va pidiendo lo que realmente necesita. Entonces, claro, ustedes saben que soy de la Amazonía, que me gusta el verde, la yuca, no puedo vivir sin eso, pero claro, ahora no me como el bolón, me como el boloncito, pero Dani me da permiso de mimarme con eso. Pero y ya, solita, el cuerpo ya no me pide tanta comida en la noche como antes. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta, y es cuando yo digo, toda la información que encontramos en internet, las diferentes dietas y consejos, digo, todos tienen razón y están equivocados. Cada cuerpo es diferente, hay cuerpos que requieren más comida en los desayunos, otros de la noche, hay unos que requieren una comida al día, hay otros que requieren 7 comidas al día, y es por eso que yo sí invito siempre a ir acompañado de un profesional de la salud para ir identificando qué es lo que te va bien a ti y qué tipos de alimentos te van mejor a ti, y cada cuerpo es diferente. Yo digo, el cuerpo de cada uno de mis pacientes me va guiando a mí para ir estructurando la alimentación. Claro. Algo que hace un ratito estuviste hablando y estábamos hablando de la importancia de las palabras, como dieta, por ejemplo, que es lo que decías, ¿no? Yo he aprendido a ser muy cuidadoso con las palabras. Por ejemplo, mi esposa a veces me dice, ¿y cuál es el problema? Yo le digo, no hay problema, o sea, preferiría ver, no sé, cuál es la situación o cuáles cosas como esas, ¿no? Y estoy buscando intencionalmente ser consciente y sacar las palabras que realmente no te edifican, no te construyen, ¿no? O cuando dices, oye, esto es dificilísimo, la otra vez, bueno, hemos hablado de que tenemos una convicción cristiana, creyentes. Y alguien decía en una reunión que teníamos, es que realmente seguir a Dios es difícil, decía, ¿no? Es difícil, ser como Jesús, decía, es difícil, ¿no? Yo le decía, oye, ¿cómo te sienta esa palabra difícil? ¿Cómo te sienta? Y obviamente genera una carga, ¿no? Es difícil, toca esforzarse, un montón de cosas. Pero, ¿qué te parece si encuentras otra palabra para eso? En vez de decir ser como Jesús es difícil, y la palabra que encontramos, ¿no es cierto?, era desafiante. O sea, ser como Jesús es desafiante, ¿no? Es retador. Eso te genera otra energía. No sé si es interesante ver cómo tú lo manejas, porque estamos hablando de autoliderazgo, no estamos hablando solo de nutrición, sino de cómo la nutrición en este caso se relaciona con el liderazgo. Y me encantó lo que tú dijiste, ya no uso la palabra dieta o ese tipo de cosas, la importancia de las palabras en cuanto al trabajo que tú haces, ¿no es cierto? Con tus, no serán pacientes, me imagino, o cómo les llamas. Alumnos o pacientes. Porque eso también, la connotación de paciente a mí me parece, tienes que ser paciente, porque tienes que estar ahí sentado en el servicio público, ¿no? 2 horas, 3 horas hasta que te atiendan, tienes que ser paciente. Y es como que si eres paciente estás enfermo, Sí, ¿no es cierto? te padeces. Ajá. En realidad, ahorita tocas un tema tan interesante que es las palabras. Yo les invito a que investiguen lo que es ahorita con esta parte, el significado etimológico de la palabra trabajar. Entonces, que tiene que ver con un martirio. Así que les invito a que vean, y es justamente tener más conciencia. Y el tema es que esto toca mucho porque yo digo, nos nutrimos a través de los 5 sentidos, y el utilizar y escuchar las palabras es nutrir también nuestros sentidos desde un lugar diferente. Dani, tú dices, nos nutrimos desde los 5 sentidos y me traigo a la mente la terapia que hoy está haciendo mi pequeño, ¿no? Él está haciendo una terapia de integración sensorial, o sea, integrar todos los sentidos. Y es increíble cómo su comportamiento mejora, su conducta, sus decisiones, su estado de ánimo. Y de verdad, es una cosa espectacular. Imagínense que hay muchos niños que los detectan con TDAH y en verdad lo que tienen es una falta de integración sensorial, y trabajando esta parte les hacen otro examen y no tienen TDAH en verdad. Entonces esto de los sentidos realmente es súper importante trabajar en esto, pero ¿cómo deberíamos las personas estar pendientes de que realmente integremos todos los sentidos, Dani? Teniendo mayor conciencia no solo de lo que eliges inteligentemente, como yo digo, la comida es tu gasolina de calidad, ¿ya? Pero también qué estamos observando, qué estamos escuchando, inclusive el hecho del tacto, ¿sí? Entonces, los diferentes sentidos y lo que estamos oyendo, inclusive a través de la música, tener mayor conciencia. Y yo les comparto algo,
Y es que generalmente en mis cumpleaños mi apetito baja un montón. Y esto es porque tengo tanto cariño de la gente que en realidad no necesito comida. Estoy tan nutrida por el resto de sentidos que las ganas de comida bajan. Y lo mismo sucede con el dulce. Si a nosotros nos falta dulzura, el cuerpo va a comenzar a pedir el sabor dulce. Entonces es todo integrado y por eso yo digo, cada persona hay que trabajarla de una manera diferente y dependiendo de qué es lo que está viviendo. Wow. Qué interesante, Dani, lo que acabas de decir. Dani, y en tu experiencia con las personas que hemos acudido a ti, ¿cómo ha cambiado la vida de las personas más allá de cambiar su estado físico, ¿no? De sentirte más delgada, de sentir que bajas medidas, como me siento yo ahora? Pero, ¿qué has visto a lo largo de este tiempo que estás como nutricionista con estos métodos tan evolucionados, diría yo? Le encontré esa palabra. ¿Cómo has visto el resultado de estas personas como líderes, como ejecutivas, ejecutivos, o también los hombres se preocupan de su peso? ¿Cómo ha cambiado su vida profesional, personal? ¿Qué sentido? Primero el semblante, ¿ya? Entonces, porque creo que todos queremos belleza, todos. Entonces, creo que nadie se salva. Pero la belleza viene desde adentro, desde un sentir muy aparte del peso, ¿ya? Ese momento de darnos este cuidado, mayor seguridad y mayor libertad. Además de eso, porque con esta parte de las dietas que ha pasado en los últimos años, la gente tiene miedo a comer y no se siente libre de comer, come con culpa y en realidad es aprender a elegir de manera sana, pero también disfrutar de ciertas cosas que yo digo entre comillas no tan sanas, que son parte del equilibrio mental y emocional. Entonces, voy viendo además que lo llevan como un estilo de vida, lo que el cambio que hacemos, porque es un proceso, no es como hago dieta y después regreso a mis hábitos antiguos, no, sino es realmente un proceso. Un proceso de cambio como tal. Hemos hablado tanto de cambio, Byron. ¿Qué te parece esta visión de Daniela? Creo que alinea perfecto con todo lo que hemos hablado desde hace rato, ¿no? Y me parece interesante el tema no solamente de mirar, en este caso, la nutrición, como un tema puntual o específico de hablar de nutrición por salud y eso, sino nosotros somos apasionados del liderazgo, realmente, nos encanta, creemos que hemos dicho siempre, todo se levanta o se derrumba por el liderazgo, es una de nuestras premisas, que es una frase de nuestro mentor, John Maxwell, y el tema de mirar y ligar el tema de nutrición con el autoliderazgo que tú puedes tener, me parece espectacular. El poder inclusive profundizar más en eso, ¿no? Y tú usaste una palabra que me encanta, nuevamente palabras, el tema de es una elección, es una decisión. Y nosotros podemos decidir, bueno, todo el tiempo estamos decidiendo en realidad, el tema de, a ver, ¿qué es lo que estás decidiendo ahora con lo que estás comiendo? Pero no solamente en el tema de elegir entre si es comida chatarra o si es comida saludable, sino elegir en quién está haciendo. ¿Quién está haciendo? Yo me imagino, nada más voy a decir alguna barbaridad aquí, ¿no? Pero si estás comiendo chatarra, estás decidiendo finalmente que estás siendo una persona de alguna manera, ¿no? Pero si estás eligiendo comer saludable, pero por convicción, no solamente por acción, por acciones, también estás decidiendo y estás eligiendo ser otro tipo de persona. O sea, yo creo que definitivamente puede ser más profundo todavía que solamente qué es lo que estás comiendo, no comas o cosas como esas, sino en quién te estás convirtiendo, en quién te estás transformando, que era lo que tú decías, ¿no? ¿Qué cambios tú has notado en las personas que son tus alumnos? ¿No es cierto? Y esos cambios realmente poderoso, el ligarle con, mira, estás haciendo este plan de nutrición o como lo llames, ¿no es cierto? Pero en realidad tú te estás transformando en otra persona, que eres una persona que realmente sabe ya ser más comprometida, más disciplinada, ¿no? Que sabe cuidarse, sabe cuidar por conciencia propia, y eso es liderazgo en realidad, ¿no? Entonces, Byron, pero también yo diría, en verdad, a veces ni siquiera te estás transformando, te estás reconociendo, estás volviendo a ti. pero tal vez el primer paso, no sé qué piensan. O sea. ¿Cómo es eso, Dani? A ver. En realidad es que es bellísimo porque los dos tienen razón. Porque por un lado tienes esta parte de sí reconocer quién eres, pero también en quién te quieres transformar. Entonces, como yo les decía, hay estos dos libros que hablan de cosas distintas y para mí se componen el uno que les decía al inicio, que es Morir para ser yo, donde aprendes a reconocer y ser simplemente tú.
Pero también hay este libro de Joe Dispenza que se llama Deja de ser tú. Entonces, que son dos títulos que yo decía, Wow. ok, ¿qué pasa aquí? Y puedes transformarte, porque en realidad el momento en que tú tomas acción sobre ti mismo, primero como líder, para tomar decisiones, requieres también de una claridad mental. Y para eso, muy aparte de los hábitos, que es dormir bien, ejercitarte, los alimentos lo que hacen, como muchas veces ponen a tus células como en una cloaca, entonces no puedes pensar con tanta claridad, que cuando comes sano, realmente es mucho más fácil ver las diferentes opciones y tomar decisiones. Wow, es que por eso Daniela lo habla desde una parte integral. O sea, trabajar con ella, trabajas de manera integral. Miren cómo nos está haciendo entender cómo la comida incide en tus pensamientos, en las acciones, en cómo tú miras las cosas, ¿no es cierto? Y a veces pensamos que no, o sea, tú comes y solamente comes por hambre y listo. Y en verdad es un cambio súper significativo. Además que esto de trabajar en algo que vienes haciendo durante mucho tiempo, como en mi caso, el aprender a poner más límites, por ejemplo. Cuando trabajamos eso, yo me di cuenta que era como un patrón que venía trayendo de hace mucho tiempo, por proteger, por mantener que el clima esté lindo donde esté, en la oficina, en la familia, en el entorno y etcétera. Entonces, trabajar en eso es un poco también recorrer tu historia, recorrer quién eres y sí, también transformarte, porque ya, ok, estuvo bien, hasta aquí me ha ido bien, ya lo hice y de aquí en adelante, no, yo voy a poner más límites. Necesito vivir más liviana. Claro, pero lo que dice de pronto me da la impresión como de que todo lo que hiciste estuvo mal de alguna manera. Ya, pero quiero escucharle a Dani, ¿no? En el sentido, claro, hasta ahora he hecho esto, también debes haber hecho cosas buenas, ¿cierto? Y entonces el tema es, no sé, en ese reconocimiento de reconocerte tú misma, ¿no es cierto? Porque puede haber mucha culpa en el sentido de mira, hice esto mal, no debía hacer esto, debía poner límites, debía cuidarme y un montón de cosas, sino también el tema de qué hiciste bien, ¿no es cierto? En qué punto estás, qué te trajo acá también, porque si no, el tema es como, mira, no debí comer, no debí hacer esto, no debí hacer lo otro, y eso te puede generar culpa. Obviamente, también es reconocerte en lo bueno, no sé. Es que justamente es tan bello porque coincido con los dos. Por un lado, tomar en cuenta que detrás del comportamiento con la comida hay un montón de cosas, como el sentido de culpa, el hecho de que quieres anestesiar ciertas cosas que no van. Ahora, por ejemplo, en el momento que tú no has puesto límites, que pasa a mucha gente para evitar lo que es conflicto, porque el conflicto está mal visto. Lo que yo digo es aprender a manejar el conflicto, en realidad es un arte. Entonces es parte de esa transformación. Y en su momento determinado, no poner límites tenía una funcionalidad que era evitar problemas que en ese momento no podías manejar. Pero llega un punto en que dentro de los aprendizajes que uno tiene que hacer es, ok, es momento de aprender a poner límites, porque realmente ya está haciendo actualmente una toxicidad en mí. Entonces, por ejemplo, está pasando todo esto y si yo no pongo esos límites voy a generar grasa. Sí, y también me va a generar ansiedad, ¿ya? Pero en su momento realmente es no darle espacio a la culpa, que es innecesario, puede darse, como dices tú, Byron, pero lo importante es, ok, de aquí en más, primero es saber por qué lo estamos haciendo y tenía una funcionalidad, pero actualmente es momento de aprender a poner límites. Yo también trabajo con el aceites esenciales. El aceite de clavo de olor es uno de los aceites que acompaña mucho para aprender a poner estos límites que nos generan ansiedad o que pueden generar también esta grasa para poner estos límites que nosotros no nos aprendemos. Qué lindo. Y ahora que lo mencionas, esto de los aceites esenciales es un mundo, ¿no? Yo seguí un cursito chiquito, pero Dani tiene un conocimiento maravilloso en ese sentido. Y tú has trabajado con los aceites esenciales, muchos temas conmigo, y bueno, yo ya los había cogido a los aceites esenciales por mi hijo, que me ha servido muchísimo con él en su transición. Pero, Dani, ¿cómo trabajas? Porque ahora que hablas de los aceites, me traes a la mente toda esta parte energética que también trabajas. Miren todo lo que trabaja Dani, ¿no? Como a qué horas hace todo. Pero es en cada sesión que va trabajando como un poco de todo. ¿Qué importancia tiene esta parte energética en quitarse esos pesos, incluyendo el peso
físicos. La energía, en realidad es de los pocos temas que se habla hoy en día, porque sí, trabajo la parte física, emocional, mental y la parte energética. Entonces, muchas veces me dicen, y esto es como muy etéreo, y yo les invito Ajá. como cuando uno piensa y dices, qué buena vibra de este lugar o qué mala vibra, ¿ya? Ahí estamos hablando de energía, entonces la mala vibra cuando la vemos es como una frecuencia baja, y tenemos estos lugares donde hay mucha paz que son de alta frecuencia. Por ejemplo, hablando de esta parte del cristianismo, generalmente en los lugares que se reza hay una más alta frecuencia. Entonces, los aceites esenciales tienen más alta frecuencia. Cuando nosotros estamos vibrando más bajo, viene la ansiedad, vienen todas estas emociones de baja vibración como el miedo, como la culpa. Y hay diferentes técnicas para ir subiendo esta frecuencia, empezando por algo tan simple, que yo les invito a que durante un día, cada 3 horas, se pongan una alarma y se den un minuto de agradecer en voz alta, desde las cosas más chiquitas hasta las más grandes, ya que la gratitud es una de las cosas de más alta frecuencia en donde hablamos de energía y ustedes comienzan a sentirse diferentes. Sí, sí, totalmente. El agradecimiento te sube la frecuencia un montón. Empezar el día agradecido, terminar el día agradecido es mágico. Yo digo que el agradecimiento es mágico, pero Dani me ha ido dando ciertos tips para manejar la energía y de verdad me he sentido menos cansada, menos ofuscada, con menos peso, de verdad, pero hablando de todos los pesos, ¿no? Entonces te levantas más liviano y aprendes a agradecer por lo que tienes y no a tener ansiedad por lo que no tienes o por lo que quieres lograr. Y eso es súper importante, ¿no? La energía existe, somos energía, ¿verdad? Entonces trabajar en eso y tener los tips de cómo cuidar nuestra energía, incluso para estar para los demás, ¿no? Me encanta esa parte porque si tú quieres servir a los demás, nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedes dar alegría a los demás si tú no estás alegre? ¿Cómo puedes dar felicidad a los demás si tú no estás feliz? ¿Verdad? ¿Cómo tú puedes, en el caso nuestro, con Byron, que trabajamos tanto con personas, con organizaciones, cómo podemos hacer que la gente trabaje en su ser si nosotros no lo hacemos? Y por eso somos súper vulnerables en decir, oye, tuve que trabajar en esto, porque aprendí. No se trata de ser perfectos, ¿no? Pero es ir trabajando cada una de lo que tienes que trabajar en tu vida de manera integral. ¿Qué crees, Byron? Claro, bueno, sí, definitivamente. Y yo creo que hay que trabajar en las cosas profundas especialmente, ¿no? Porque es bastante simple empezar acciones, empezar cosas y pensar que eso nos va a cambiar. Tú hablabas de hábitos también y yo creo que mantener hábitos que sean saludables, que sean buenos para ti primero, porque como tú dices, primero tenemos que trabajar en nosotros. Y luego los demás, que es algo que nosotros hablamos del liderazgo, el autoliderazgo primero, para poder ayudar, para poder guiar, me parece que es necesario. Y hoy estábamos en el mastermind con unos amigos, con Marcia, con Claudia, y estábamos hablando era de la muerte, ¿no es cierto? Suena feo, pero es del libro del silencio habla, y había una parte de la muerte como cuando alguien muere, realmente lo opuesto a la muerte, decía, es el nacimiento, en realidad. Porque aun cuando tú vas al bosque, entonces vas al bosque y las hojas caen, y tú dices, se murieron estas hojas, en realidad no están muertas, porque la reflexión es que hay microorganismos que están actuando en esas hojas y que están realmente generando vida aún, ¿no? Entonces, una locura. Entonces, estábamos hablando justamente de ese tema, y de cómo es importante trabajar en las cosas más fundamentales, ¿no? Y bíblicamente decimos, nosotros somos primero espíritu, luego somos alma y luego somos cuerpo, pero nos enfocamos mucho en el cuerpo, y ahí es donde todo el tiempo estamos trabajando en cosas que de alguna manera tienen relación con el cuerpo, pero no trabajamos el espíritu, por ejemplo. Y entonces, si trabajamos el espíritu, tal vez no necesitemos un psicólogo, el alma. Y si es que estamos bien espiritualmente y estamos bien en el alma, tal vez no necesitemos un médico fuera de determinadas cosas, pero de manera integral, como tú dices, trabajar integralmente todo lo que toca trabajar, y tal vez ahí hay prioridades. No sé si es que piensan ustedes también, ¿no? Si hay prioridades en cuanto a en lo que debemos trabajar. Bueno, por un lado, lo que decía Jelly, hay una gran diferencia entre entender y comprender.
Entonces, el entendimiento es, ok, yo entiendo que, por ejemplo, si yo no soy mamá, entonces entiendo cómo funcionan las mamás, Mayerly lo puede comprender porque lo ha vivido. Entonces, creo que en la parte del momento que tú vas a liderar, esa parte es indispensable. Y claro, trabajando todas estas partes un poco más sutiles y hablando toda esta parte de la muerte, que me parece, claro, es una palabra que no le gusta escuchar a la gente, mas creo que en el transcurso de la vida, cuando tú haces procesos personales, hay una muerte, transformación. Y eso implica también un duelo de nosotros mismos acá cruzó alguna vez en uno de los procesos al respecto, donde muchas veces no queremos cambios porque no sabemos cómo lidiar con ese nuevo yo, entonces, porque el antiguo ya murió. Entonces, y es indispensable justamente tomar en cuenta el tema de la muerte y la transformación dentro de la vida como tal. Claro, ahora el tema también es que la muerte la muerte, cualquier muerte, no una muerte física, pero una separación, por ejemplo, y hablaba el autor que tienes lutos, ¿no? Una separación, e inclusive cuando tu hijo termina la escuela, termina el colegio, cuando te gradúas, te genera nostalgia, te genera ese tipo de cosas, y esa generación nostalgia de alguna manera te genera un dolor, ¿no? Pero eso está relacionado con el yo físico, básicamente. Claro, es interesante porque cuando tú pasas por un luto de los ejemplos que acabas de dar, los alimentos te pueden acompañar. Hacer una alimentación restrictiva es lo peor que uno puede hacer porque necesitas algo que te sostenga. Y tú tienes ciertos alimentos que te ayudan y técnicas para ayudarte a sostener, porque si no comienzas a comer y a comer para querer anestesiar este dolor que Ah, qué interesante. ¿Pero qué comes ahí cuando estás en un luto? En un luto, por ejemplo, muchas veces se tiene tendencia a mayor cantidad de ganas de dulce, por ejemplo, ¿ya? Entonces, consumir un buen chocolate, me refiero a cacao con buenos ingredientes, el consumir dátiles, pasas. Pese a que yo no es que me gusta mandar mucha cantidad de leche, hay un tipo de leche que es una mezcla con azafrán que te ayuda a sostenerte un montón, así como técnicas de ponerte una bolsa caliente en la espalda baja, baños con panela. Entonces tienes diferentes técnicas y también el cuerpo te va pidiendo no alimentos como en específico, sino sabores. Y ahí es cuando a mí me va guiando para poder ayudar a acompañar este mundo que me está pasando. Qué interesante que es, Dani, cuando tú me dices, y lo dijiste ahora, tu cuerpo me va guiando. Y de alguna manera, yo sí lo relaciono esto con el liderazgo, ¿no? Porque a veces los líderes pensamos que lo sabemos todo, que yo te tengo que dirigir, que yo te tengo que decir qué tienes que hacer y etcétera. Y no permitimos que la gente nos vaya guiando también, no permitimos ver en los demás como dónde está esa fortaleza que no está usando, si está en el puesto que realmente debe estar y todo lo que involucra liderar personas, ¿no? Y la gente nos va avisando. Y siempre en las sesiones con Dani me dice de que te dio ganas, tuviste alguna nostalgia y comienza a preguntarme cómo he estado y tal, y dice, es que tu cuerpo me va a guiar. O sea, yo no puedo venir y ponerte ahí un plan alimenticio, es tu cuerpo que me está guiando. O sea, soy yo misma que le está diciendo a Dani qué necesito. Y entonces Dani va como tejiendo entre lo que yo quiero, entre lo que yo necesito y tal. Y aquí hay algo súper importante que se me vino a la mente cuando hablaste del chocolate, Dani. Pasó algo genial en mi casa, me quedé así locaza, porque Dani, yo le decía, después del almuerzo tengo ganas de dulce, Dani. Y ella me decía, ok, cómprate el chocolate al 70%, me recomendó un chocolate específico, tal. Y de verdad, después del almuerzo yo me como una tabletita chiquita, un pedacito, no la tabletota, un chiquito del chocolate, del Pacari, de ese me como, ¿no? Y me tomo ahí un expresito y entonces para mí ya es como, wow, me estoy mimando, me estoy consintiendo y ya no me da ganas de dulce, pero como este chocolate. Entonces, nosotros decimos que el liderazgo es influencia, nada más y nada menos, ¿cierto? Entonces, ay, mami, ¿tú qué comes esos chocolates? Y mi esposo, ay, no, yo no quiero. A mí deme unos higuitos con queso. Y así, ¿no? Bueno, ok. Y yo como mi chocolatito. Y es chistoso porque el otro día mi hijo abre ahí donde tenemos las golosinas, las papitas y cosas así, y los lunch para llevar a la escuela. Y dice, mami, ni sabes, probé tu chocolate. ¿Te robaste mi chocolate? Le digo, sí, mami, probé tu chocolate y ni sabes, me encantó, mami. Mami, dame un poquito de eso para llevarme a mi escuela, mándame eso de postre. Y yo me quedé así como, no puedo creerlo.
Y me dice, no, mami, estos otros chocolates son muy dulces. Vamos a ver qué hacemos con eso. Y yo, no, pero los puedes comer cuando quieras. Sí, mami, pero me encantó el tuyo, está rico. Y cachas, ahora ya le gusta. Y ahora mi esposo también me dice, regálame uno de esos chocolacitos. Porque como que también te vas cuidando, vas siendo tú más consciente y eso inspira a los demás, ¿no? ¿Cómo has visto esos cambios familiares cuando vas guiando a una persona de la familia? Mira, es súper interesante porque, claro, están viendo, no es que les obligan a hacer tal cosa, sino que dice, quiero probar. Y pasa mucho. Yo tengo una paciente que me contaba que su hijo le dice, mami, tú comes verduras en el desayuno, que iba a probar. Y les gusta. Y en los niños se da un efecto interesante. Y es que como no están tan contaminados de información y de alimentos, comienzan a ser más genuinos y les comienza como a gustar ciertas cosas que le hacen bien. Yo he tenido pacientes que les dicen, los guaguas, le dicen, mami, ¿me puedo hacer un jugo verde, un jugo de julio? Entonces, justamente, pero es por gusto. O sea, realmente están conectados con lo que su cuerpo les está pidiendo. Y justo mientras hablábamos de esto y con lo que decía Byron, yo decía, es que tu cuerpo, un cuerpo entrenado y que está limpio, es el que te vive. Wow. Pero, sabes que de lo que estás compartiendo, yo tengo 3 hijos, ¿no? Tenemos 3 hijos. La primera ya tiene 27 años, pero por algo empezó a comer un poquito, ya no toma azúcar, por ejemplo, ni nada, no gaseosas, no, casi nunca. Y yo soy el que hago los desayunos en la casa. Y cuando hacía jugo de papaya, por ejemplo, tenía que hacer un montón de jugo de papaya diferente, ¿no? Porque nosotros tomábamos el jugo con azúcar. Entonces me tocaba hacer primero el jugo de papaya con azúcar y sin limón, ¿no es cierto? Porque mi esposa no le gusta muy ácido en las mañanas. Luego tenía que hacer el jugo sin azúcar para mi hija primero, ¿no? Sin azúcar y con limón, con azúcar y sin limón, y luego el resto. Así es que ya esto era un relajo, entonces empecé a hacer sin azúcar, punto final. Y esa práctica ha hecho que nosotros tomemos los jugos sin azúcar ahora, ¿no es cierto? Y ha sido algo que ya lo mantenemos en realidad, ¿no? No sé si decir el ejemplo de mi hija, sino fue más el no hacerme relajo con ponerle azúcar, quitarle azúcar y eso, por facilidad, pero luego pasó que ahora ya es algo normal en la casa, ¿no? No lo hacemos. Y cuando hemos tomado con azúcar, ya mi hijo me dice la otra vez, me dice, papá, ¿le pusiste azúcar al jugo? Le puse un poquito, ¿no? No sé, de naranjilla o de algo. Le digo, sí, por favor no le pongas azúcar. pero ha sido algo aprendido a partir de mi hija primero, ¿no es cierto? Que come más saludable que nosotros en muchas cosas, pero ese ha sido el ejemplo. Y entonces cómo mi hija influyó y eso generó algo que no puedo decir necesariamente que, bueno, sí, es una convicción ahora. Mis suegros toman el jugo muy dulce, entonces cuando vamos a casa de ellos nos llama mucho la atención que nos dan el jugo y está súper dulce, ¿no? Y lo tomamos, ¿no? pero ya no es natural, ya no es normal, no nos gusta. Así es, lo que pasa es que el paladar se va entrenando y el tema es que antes era como muy común el azúcar y veo mucho inclusive en familias que a los guaguas es como, es que hay que darles las cosas con azúcar, no. O sea, en realidad, entre más puro, más práctico puede ser algo, puede ser mucho más saludable porque vas a tener mayor inclusive claridad mental aparte de cómo funciona tu organismo de manera interna. Yo les cuento que, bueno, el pobre café antes tenía mala fama, entonces el pobre, y en realidad digo pobre porque en realidad un buen café es una maravilla para el organismo. Y de guagua yo probaba el café con azúcar, hoy en día yo pruebo café con azúcar, el americano, y me pareció horrible. En realidad yo le disfruto al café ácido como viene, y en realidad tiene unos aportes de antioxidantes y un montón de cosas. Entonces, en realidad, es reaprender a comer y ir viendo cómo solito la mente, el cuerpo va disfrutando de estos cambios. Sí, y se va dando realmente, sí, lo he probado. En algunas cosas. Falta en otro poco de cosas. Es increíble cómo vas influenciando, ¿no? En la familia. En mi familia ya solo mi mamá toma con azúcar, pero lo toma con un poquitito de azúcar. No me quiten el azúcar en mi cafecito, por favor, eso sí que no. Y se pone, pero ya no se pone como antes, las 2 cucharotas de azúcar. Y nadie más en la casa toma el café con azúcar. O sea, ya nos encanta el café, sentir el sabor del café. Nos hemos hecho más cafeteros, buscamos café de especialidad y que tenga ese aroma y qué tal. Y no, el azúcar le quita el aroma. Y sí, o sea, vas contagiando. Bueno, creo que estamos llegando al final y siempre nos quedamos con
muchas preguntas de por medio. ¿Cómo te encuentran, Dani? ¿Cómo te encuentran nuestros oyentes? ¿Cómo te encuentran estas personas que quieren trabajar de manera integral y quitarse esos pesos de encima para liderar con más liviandad? Claro que sí, me pueden primero ubicar, utilizo la red que más utilizo es Instagram, me pueden buscar como Daniela Endara Nutricionista, y también si desean contactarme vía WhatsApp por mensaje al 0995-025-313. Ok, qué lindo, Dani. Y yo, la verdad, que la tengo acá de invitada porque yo misma he sentido los resultados en mí mismo y otra cosa que he aprendido es, lo importante es cómo tú te sientes, ¿verdad? Cómo tú te vas sintiendo y eso nuevamente viene al autoliderazgo. Todo empieza por ti. Todos los cambios que quieres ver empieza por ti. Así que gracias por estar este día con nosotros. No te olvides que el próximo miércoles estaremos con un nuevo episodio. No te olvides ver nuestros episodios anteriores que tienen cuadernos de trabajo, inclusive para que vayas integrando todas estas herramientas de liderazgo. Y no olvides que hablamos de liderazgo desde varios puntos, desde la familia, desde los jóvenes, desde los maestros, desde las organizaciones, los líderes con cargos de liderazgo y los líderes que son líderes innatos, que están tomando decisiones y que están influenciando. No olvides que tú también puedes ser un líder. Así que esto es Liderazgo en Acción. Y gracias, Dani, por estar. Gracias a ustedes dos, chicos. Muchísimas gracias. Gracias. Esto es Liderazgo en Acción, el podcast de Key Transformación. Para quienes quieren crecer, servir y dejar una huella a través de su liderazgo. Nos vemos el próximo miércoles. Bye. Esta transmisión se realizó desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador, para todo el mundo, por la radio digital Ondas Pichincha y su canal Somos Inclusivos. Usted nos encuentra a través de www.tecnologicopichincha.edu.es y en sus redes sociales como Radio Ondas Pichincha. Queremos agradecer la presencia de Daniela Endara aquí con nosotros. Liderazgo en Acción ha concluido. Byron Ruiz y Gerlín de Araujo agradecen la sintonía.